Buenos días. Estoy un poco nervioso hoy, pero bueno, no pasa nada. Probablemente alguno de vosotros haya escuchado alguna vez esta especie de historia, alegoría, que yo creo que se cuenta a menudo. Yo la escuché hace mucho tiempo, pero no lo sé. Que es un hombre que estaba escalando un escalador. Lander, podríamos decir, por ejemplo. Pero estaba en alta montaña. Y vino una especie de ráfaga de mucho frío, de viento, nieve, cosas así. Y entonces, de repente, se resbaló y se cayó. Y entonces se quedó colgado de un cable. Es una historia, ¿eh? No ha pasado de verdad. Bueno, supongo que a gente le habrá pasado, pero bueno. La cosa es que en ese momento dice que Dios le dice: suéltate, confía en mí y rompe el cordón, no te va a pasar nada. Y él: no, hombre, pero ¿cómo voy a hacer eso? Confía en mí. Tú rompe la cuerda y no te va a pasar absolutamente nada, confía en mí. Que no, ¿cómo voy a hacer eso? Pero si es que es una muerte segura, hazlo. No lo voy a hacer. Y no lo hizo. Y cuenta esta historia que al día siguiente, claro, esto era porque estaba todo nublado, no veía nada él. Y cuentan que al día siguiente le encontraron como a 1 metro del suelo, pero congelado, claro. Y es como una historia que nos habla de que a veces es difícil confiar en Dios a lo que Dios nos dice y nos parece completamente ilógico y va en contra de todas nuestras no sé, instintos o intuiciones o lo que fuese, ¿no? Pero que Dios, que es bueno, tiene un plan mayor y entonces si confiamos en lo que Él nos está diciendo, ¿no?, podemos acabar bien, pero si nos aferramos a nuestro control, pues acabaremos mal, ¿no? Esto me recordaba a distintas situaciones más prácticas, ¿no? Yo recuerdo cuando conocí al Señor o cuando empecé a entender el Evangelio y de repente se te plantea este momento en el que tú tienes que decir, creo en Dios, y si creo en Dios, estoy dispuesto a arrepentirme de mis pecados y confiar en Él como el Señor de mi vida, ¿no? Estoy dispuesto a confiar en Él, confesar mis pecados realmente, con humildad, ¿no? A ser sincero al respecto. El otro día hablábamos con un sacerdote que decía, lo único que hace falta para conocer a Jesús era sinceridad, humildad, y no me acuerdo qué otra cosa dijo. Bueno, no sé exactamente cuál era toda la cita, ¿eh? Arrepentimiento, bueno, claro, la más básica. No recuerdo cuál era la lista, pero me llamó la atención esa parte de que no solo era arrepentimiento, sino era sinceridad y humildad, ¿no? Para reconocer los pecados. Y yo recuerdo eso cuando conocí al Señor, que a veces podía llegar a costar confesar tus pecados y ser humilde con respecto a eso, ¿no? Quizá tú estás en ese punto hoy y no sabes quién es Dios, o quizás sí, pero te cuesta realmente confesar tu pecado y decir, es que es verdad que soy pecador, es que soy pecador, necesito que alguien me perdone, ¿no? Quizá la decisión difícil que tú tienes que tomar en tu caso tiene que ver con hablar del Señor a otras personas y Dios te lo está poniendo y tú sabes que eso es un poco una locura porque va a significar tu suicidio social quizá, pero Dios te está diciendo que lo hagas y ¿qué vas a hacer, no? Y una más directa, pero quería contaroslo, sentía que el Señor ponía en mi corazón contaros esto. Cuando yo tenía 15 años, por primera vez fui, la historia es un poco más larga, pero digamos expuesto a la pornografía. Y en ese momento se me planteaba una cuestión importante, ¿no? Dios dice que confiese mi pecado, Dios dice que lo hable con alguien, pero yo no quiero. ¿Cómo voy a hacer eso? Si hago eso, van a criticarme o van a pensar mal de mí o me voy a sentir avergonzado. Qué vergüenza cada vez que vea a esta persona. ¿Qué hago, no? De verdad merece la pena que yo obedezca a Dios en este caso, porque obedecer a Dios implica asumir la disciplina que llegue de su parte, asumir el sufrimiento, asumir lo malo que conlleve, ¿no? No sé si explico lo que intento decir, pero quiero decir que hay momentos en los que Dios nos pide cosas que son difíciles, ¿no? Merece la pena que confieses tu pecado a esa persona a la que le has hecho daño y no lo sabe, o un pecado que quizá tienes escondido y que debes confesar. Merece la pena que obedezcas y hables de Dios a otras personas. Merece la pena que pases por el sufrimiento que implica seguir a Cristo cuando Él te lo está diciendo. Pues vamos a responder a esa pregunta hoy. Y para eso vamos a ir a Jeremías y el capítulo 32. Entonces mi objetivo era tener aquí una presentación, pero no se ha cumplido.
Pasan cosas siempre. Pero si alguno quiere, ahora no hace falta, ¿vale? Porque sobre todo van a estar los versículos, pero luego hay una imagen que sí que estaría bien que pudieseis mirar. No sé si esto no me deja apuntar allí, así que bueno, da igual. Vamos a ir a Jeremías 32, vale. Entonces, antes de llegar a ese punto, quiero que hablemos de el mejor, si estamos hablando de merece la pena obedecer a Dios, ¿no? Es como, merece la pena, quiero hablarlo un poco en términos de inversiones, ¿no? Merece la pena invertir en obedecer a Dios, de verdad, como que me va a resultar en algo bueno para mí o simplemente va a ser una pérdida completa, ¿no? Jeremías 32, os quiero contar un poco el contexto de esta situación, ¿vale? O de lo que va a pasar aquí. Jeremías es un profeta que al pobre pues le tocó profetizar en una etapa muy chunga. Incluso escribió un libro solo lamentándose y la verdad que le entiendo porque lo que vivió ese señor fue bastante brutal. Pero en este punto está en la cárcel, una de las tantas. Porque el rey le tenía preso, pues porque básicamente su profecía no estaba gustando, ¿no? Pero en este punto concreto Jeremías tenía que profetizar a Israel, Judá, y lo que les tenía que decir básicamente, era uno de los mensajes principales de Jeremías, era que iban a ser destruidos. Porque Dios llevaba, desde el inicio de la historia de Israel, llevaba avisándoles. No sigáis a otros ídolos, no tengáis otros ídolos. Esto es algo que a mí no me agrada. Servidme con un corazón real, ¿no? Y sed de esta manera. O sea, como básicamente Dios diciéndoles una serie de cosas que tenían que cumplir. Como parte de su pacto, ¿no? Principalmente con Moisés. Tenéis que cumplir esta serie de cosas para que yo esté entre vosotros y os bendiga. Y constantemente les avisaba y el pueblo de Israel básicamente pasaba. Tenían sus altibajos, pero básicamente pasaban. Llegó un punto en el que Dios les dijo, hasta aquí, ahora viene un castigo, ¿no? Y entonces Babilonia les iba a invadir y tenían que ir al exilio. Básicamente esa es un poco la situación. Pero en este punto no sabían exactamente qué iba a pasar, simplemente no sabían si iban a ir al exilio, pero estaban completamente rodeados por Babilonia, estaban sitiados por Babilonia. Básicamente he puesto aquí, bueno, ahora sí que podéis mirar allí si queréis. No sé, no veréis mucho, pues ya lo siento, porque tenéis que giraros, pero bueno, esa es nuestra iglesia, IECUA, en Burgos. Imaginaos, a ver, es que no se ve mucho la verdad, pero bueno, todo lo que está alrededor, los monigotes azules, imaginaos que son extremistas musulmanes, por ejemplo, por poneros un ejemplo ahora que es como cercano a nosotros, ¿no? Y todo eso azul estamos rodeados por 5.000 personas y todos han sitiado la iglesia, no nos dejan salir de ninguna de las maneras. Han sitiado completamente la iglesia y no han cortado el agua, la comida, todo, y estamos aquí, los que estamos metidos aquí y no sabemos cuándo. La luz también, todo, para hacérnoslo pasar fatal. O sea, más o menos lo que quiero hacer ver es, imaginaos que eso es pues Jerusalén, Israel, y todo eso es Babilonia. Pues ahora imaginadnos a nosotros aquí una semana, todos los que somos, sin comida, sin bebida, sin agua, aquí sobreviviendo, niños incluidos, y pasa una semana, y pasan 2 semanas, y pasa un mes, y sigue pasando el tiempo, y además sabemos que están deseando pillarnos a cualquiera para matarnos. O sea, esto no es poca cosa, ¿no? Son gente hostil, ¿no? Y de repente, Brian viene y dice, Dios ha dicho que tenéis que entregaros y dejar que esas personas os lleven a sus países porque es lo que os toca. Porque habéis sido una iglesia que habéis ido en mi contra, así que os toca dejaros llevar. ¿Cómo estaríais vosotros? Yo estaría... Pues no se puede decir así, pero estaría con mucho miedo. No, es broma. No, pero en serio, o sea, es que imaginaos esa situación, ¿no? Pues básicamente eso es lo que ocurre en este punto, ¿no? Imaginaos, yo qué sé, Elohim Nerea les van a matar. A mí me van a matar, a no sé quién se lo van a llevar, a Caleb se lo van a llevar. ¿Qué harías, no? ¡Qué miedo! Pues así están, básicamente. Y entonces, en este punto Dios les dice, os tenéis que dejar invadir y tenéis que ir al exilio. ¿Merece la pena
obedecer a Dios en esta situación o no merece la pena. Claro, es un castigo que nos hemos merecido. O sea, Dios ya ha dictado sentencia, esto es lo que nos toca. ¿Qué hacemos? ¿Obedecemos a Dios? Porque la alternativa que Dios les daba era, si no lo hacéis, os van a arrasar, o sea, os van a matar. Se acaba, ¿sabes? ¿Qué hacemos, no? Pues la primera, digamos, lección que vamos a ver en este punto es: invertir en obedecer a Dios es simplemente ganar. Es decir, obedecer a Dios en esos momentos, incluso en los más duros, realmente sí merece la pena. Aunque implique disciplina, aunque implique sufrimiento, sí merece la pena porque Dios nos ha prometido un buen resultado. Fijaos cómo lo hace en este punto. Ahora vamos a leer el pasaje, ¿eh? Pero antes de nada quiero enseñaros esto un momento. ¿Veis ese trocito amarillo que está allí? Imaginaos, ¿veis que está en mitad de lo azul, ¿no? Que es donde están los malos. Ese trozo que es como el aparcamiento que está ahí fuera. Imaginaos ese trozo. Pues algo así es lo que sucede ahora, ¿no? Dios le dice a Jeremías que haga una cosa un tanto rara. Vamos a leerla primero y luego lo explico. Así dejo de hablar un poco y leemos la Biblia, que es mejor. Jeremías 32, versículo 1. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías en el año 10 del reinado de Sedequías en Judá, es decir, en el año 18 de Nabucodonosor. En aquel tiempo el ejército del rey de Babilonia mantuvo sitiada Jerusalén y el profeta Jeremías estuvo preso en el patio de la guardia del palacio real. Hasta aquí no os he mentido. Sedequías, el rey de Judá, lo tenía preso y le reprochaba: ¿por qué andas profetizando? Así dice el Señor. Andas proclamando que el Señor dice: voy a entregar a esta ciudad en manos del rey de Babilonia. Él la capturará. Y Sedequías, el rey de Judá, no escapará de la mano de los babilonios, sino que será entregado en manos del rey de Babilonia y hablará con él cara a cara y lo verá con sus ojos. El Señor afirma que Sedequías será llevado a Babilonia y allí se quedará hasta que yo vuelva a ocuparme de él. Si ustedes combaten contra los babilonios, no vencerán. Y entonces ahora pasa una cosa, y es que está relacionado con el trocito ese amarillo que os decía, y es que Dios le dice a Jeremías que coja un campo y lo compre. Pero vamos a ver en qué condiciones. Dice: Jeremías respondió: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hanamel, hijo de tu tío Salún, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot, pues tienes el derecho y la responsabilidad de rescatarlo por ser el pariente más cercano. En efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo: compra ahora mi campo que está en el Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de rescatarlo por ser el pariente más cercano. Entonces comprendí que esto era palabra del Señor y compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot. Pensé y pagué 17 siclos de plata. Reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pesé la plata en la balanza. Y luego tomé la copia sellada y la copia abierta de la escritura con las condiciones de compra y se las entregué a Baruc, hijo de Nerías y nieto de Maseías, en presencia de mi primo Hanamel, de los testigos que había firmado la escritura y de todos los judíos que estaban sentados en el patio de la guardia. Con ellos como testigos ordené a Baruc: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Bueno, y ahora esperad un momento, ahora terminamos de leerlo. Básicamente Dios le dice a Jeremías: vas a coger este campo, porque va a venir tu primo, este campo que tal, lo tienes que comprar. Viene Brian y dice: perdóname, pero tengo que comprar el trozo ese de la iglesia. Pero Brian, ¿cómo vas a hacer eso? Si es que ese trozo lo van a invadir, si es que esto ya no va a ser nuestro, esta iglesia va a desaparecer. ¿Para qué vas a comprar ese trozo? Si es que vas a tirar el dinero. No, lo tengo que comprar. Y además lo tengo que comprar a lo que vale. No tengo ni idea de cuánto vale esto, pero imaginaos que dice 200.000 euros. Lo tengo que comprar a ese precio, porque es que es lo que vale, es el precio justo. Y lo voy a hacer delante de todo el mundo y delante de vosotros. Pues algo así es lo que le dice Dios. O sea, Dios le dice a Jeremías que compre un trozo de campo que está en mitad del campo de batalla. No tiene ningún sentido hacer esa inversión, porque Israel iba a perder su territorio. Entonces, no tiene ningún sentido gastarse ese dinero. Entonces, y encima le dice que lo haga delante de todos. El pobre Jeremías siempre llevándose todas las vergüenzas. Todo el mundo diciendo: ¿pero qué hace este señor? ¿No? Pero ahora sigue diciendo, Dios en este caso, dice: y así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: toma la copia sellada y la copia abierta de esta escritura y guárdalas en una vasija de barro para que se conserven mucho tiempo. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: de nuevo volverán a comprarse casas, campos y viñedos en esta tierra. Así que Brian escanea las escrituras, las mete en un PDF, las mete en una caja fuerte que la esconde para que nadie la encuentre, para que dure todo el tiempo que sea. Porque Dios promete: vais a volver a tener esta iglesia.
Dios le dice a Jeremías en este caso, vais a volver, se van a volver a comprar campos, se van a volver a vender. Sí merece la pena esta inversión. ¿Veis por dónde voy, no? Es como que Dios usa una ilustración con el pueblo de Israel y les dice, esto es una locura, yo soy consciente de que no entendéis lo de este campo, pero no os preocupéis porque se va a volver a comprar y vender. La compra del campo implicaba la decisión loca de dejarse llevar por el ejército que estaba ahí fuera. Es como una ilustración de lo mismo. No tiene ningún sentido no obedecer y comprar un campo que no vale nada, no tiene ningún sentido, en principio, obedecer a Dios y dejarse llevar al exilio a unas personas que te quieren hacerlo pasar fatal o matarte o lo que sea. Pero Dios promete todo el tiempo, yo os voy a volver a traer de vuelta. Es como si tú ahora, imagínate que te quedan 500 euros en la cuenta. Te quedan 500 y alguien te dice, mira, si inviertes 200 euros de esos 500 en esta empresa, en enero vas a tener 1000 veces más o 2000 veces más. Pero si no, te quedas con esto y ya está. ¿Qué haces? Claro, necesito el dinero. Pues me lo quedo porque necesito vivir. Pero claro, se plantea una inversión. ¿Debo de hacer caso a esta persona que me está asegurando sin duda alguna que voy a recuperarlo? Y entonces, ¿merece la pena obedecer a Dios? ¿Merece la pena que nosotros hagamos caso? Eso es lo que se preguntaba el pueblo de Israel, ¿no? Y le decían también a Jeremías, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Pero Dios les estaba dando el resultado de su inversión, de su obediencia. Por lo tanto, la cuestión era una cuestión de lo que cantábamos antes. ¿Somos capaces de vivir en fe? ¿Somos de verdad capaces de vivir en fe como cantamos? ¿Y vamos a obedecer a Dios? ¿O no? ¿Vas a obedecer tú a Dios en las cosas que te está diciendo que hagas? ¿Merece la pena que confieses tu pecado escondido? ¿Merece la pena que le confieses a una persona que le has estado criticando? ¿O que le has hecho algo malo? ¿O que le has robado? Y que confieses tu pecado aunque te traiga vergüenza, aunque te traiga malestar. ¿Merece la pena que, aunque sabes que si hablas de Dios te van a ridiculizar, ¿merece la pena que lo hagas o no merece la pena? Sí merece la pena, dice Dios. Porque Él nos está dando todo el rato promesas de que en esas cosas que hacemos, Él nos va a restaurar en esta vida, en la que viene, pero nos va a ir dando esas recompensas, ¿no? ¿Merece la pena que confieses tu pecado a Dios si no le conoces de nada, si nunca te has arrepentido por tu pecado? ¿Merece la pena que te humilles ante Dios, que obedezcas eso que te está diciendo Dios? Sí, merece la pena. Porque Dios te promete que vas a ser salvo. Sí, porque Dios te promete una vida plena que no eres ni capaz de comprender. Sí, merece la pena, pero requiere fe. Y si tú no das el primer paso, no lo vas a ver. El mundo o Satanás te dice, no lo hagas, te llena de excusas, no lo hagas. Pero si es que esto te va a llenar de vergüenza, si es que esto va a matar tu reputación, si es que esto, seguramente que le vas a decir que has hecho esto malo en su contra y es que te va a odiar, es que no te va a perdonar, si es que no te va a merecer la pena. Seguro que te vas a deprimir y ya no vas a querer salir de la habitación si haces esto otro. No hables de Dios, si ya hablará otra persona. Si nadie se va a enterar de tu pecado, no lo digas. Eso te dice Satanás, pero Dios te dice, confía en mí, hazlo. Confía en mí, porque yo te doy la seguridad de que voy a estar contigo. Yo te doy la seguridad de que si me obedeces, yo voy a cumplir la otra parte del trato. Confía en mí. Como tu padre como tu padre te está dando la seguridad de que sí merece la pena hacer esa inversión en obediencia. Pero claro, tenemos miedos, evidentemente, somos seres humanos y los miedos están presentes siempre, o muchas veces, y Dios lo sabe. Por lo tanto, vamos a ver el siguiente paso de esto. Más que el siguiente paso, sería la pregunta, ¿qué va a pasar una vez que yo reconozca esto, una vez que yo obedezca a Dios? Lo he llamado algo así como Dios se encargará de transformar tu obediencia de ahora en paz. Es decir, Dios de verdad sí que va a cumplir eso que te ha dicho y en medio de toda esa turbulencia que quizá llegue como la vergüenza, como la disciplina, como el sufrimiento, como Dios te va a dar paz y Dios va a estar contigo. Esa es la promesa de Dios. Y vamos a verlo. Seguimos leyendo aquí la primera parte y lo que Jeremías hace después de obedecer. Ya había comprado el campo, ya había hecho todo. Él ya era una locura, pero había obedecido a Dios.
Entonces Jeremías va donde Dios y con toda la sinceridad del mundo le dice, Dios, es que, o sea, ¿me mandas que compre un campo que no vale nada? Estamos aquí rodeados de esta gente que está deseando matarnos. No entiendo nada, ¿no? Fijaos, dice en el versículo 24. Ahora las trampas de ataque han llegado hasta la ciudad para conquistarla. A causa de la espada, el hambre y la pestilencia, la ciudad caerá en manos de los babilonios que la atacan. Todo lo que habías anunciado se está cumpliendo. Tú mismo lo estás viendo. Mi Señor Dios, a pesar de que la ciudad caerá en manos de los babilonios, tú me has dicho, cómprate el campo contando la presencia de los testigos. O sea, a pesar de lo que estamos haciendo, tú de repente me mandas que yo compre un campo, ¿no? Primer paso, ¿no? Una vez que obedecemos a Dios y hacemos lo que Él nos ha dicho de confesar, ¿qué hacemos cuando, vale, ahora yo ya he confesado mi pecado, vale, ya he hablado con esta persona, vale, ya he obedecido y evangelizado, pero es que ahora lo estoy pasando fatal, veo que se me viene encima, está llegando el momento que tanto me temía, ¿qué hago? Pues Jeremías lo primero que hace, ora y habla con Dios con sinceridad. Señor, me está costando esto, me está costando reconocer este pecado, me está costando hablar con esta persona, me está costando, no entiendo por qué lo tengo que hacer así. Y después Jeremías escucha. Y ahí es donde llega la paz de la que hablaba. Vamos a seguir leyendo. Fijaos, en el versículo 26 dice, entonces vino la palabra del Señor a Jeremías. Estoy en el 26, ¿vale? Sigo en Jeremías 32, 26. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías. Yo soy el Señor Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Por eso, así dice el Señor. Voy a entregar esta ciudad en manos de los babilonios y Nabucodonosor, su rey. Y él la tomará. Los babilonios que ataquen esta ciudad entrarán en ella y la prenderán fuego, así como a las casas en cuyas azoteas se quemaba incienso a Baal y donde para provocar mi ira se derramaba ofrendas líquidas a otros dioses. Porque desde su juventud el pueblo de Israel y de Judá solamente han hecho lo malo ante mí. El pueblo de Israel no ha dejado de provocar mi ira con la obra de sus manos, afirma el Señor. Por tanto, así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de esta ciudad, que según ustedes caerá en manos del rey de Babilonia por la espada, el hambre y la pestilencia. Voy a reunirlos de todos los países a donde mi ira, furor y terrible enojo los disperse. Y los haré volver a este lugar para que vivan seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Yo les daré un solo corazón y un solo camino a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Haré con ellos un pacto eterno. Nunca dejaré de estar con ellos para mostrarles mi favor. Pondré mi temor en sus corazones y así no se apartarán de mí. Me regocijaré en favorecerlos y con todo mi corazón y con toda mi alma los plantaré firmemente en esta tierra. Así dice el Señor. Tal como traje esta gran calamidad sobre este pueblo, yo mismo voy a traer sobre ellos todo el bien que he prometido. Se comprarán campos en esta tierra, de la cual ustedes dicen es una tierra desolada, sin gente ni animales, porque fue entregado en manos de los babilonios. En la tierra de Benjamín y en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, de la región montañosa, de la llanura y de Negev, se comprarán campos por dinero, se firmarán escrituras y se sellarán ante testigos, afirma el Señor, porque yo los haré volver del cautiverio. Entonces, en mitad de esta oración de Señor, no entiendo lo que has hecho, no entiendo por qué esta compra, no entiendo por qué nos tenemos que dejar llevar, no entiendo toda esta locura, el Señor reitera su promesa y le da paz. El Señor responde a Jeremías y le da paz, le da la tranquilidad de que va a estar con él, de que va a cumplir sus promesas. Tranquilo, Jeremías, tranquilo, que yo voy a estar contigo, si es que no te va a faltar de nada, de verdad. Me has obedecido, yo voy a cumplir, no tengas ni una sola duda de que yo voy a cumplir mi promesa. Y esto es lo mismo para nosotros, ¿no? Una vez que hayas obedecido a Dios, de verdad te digo que empieza la experiencia que de otra forma no podrías haber vivido. Una experiencia de recibir el consuelo de Dios, de recibir las promesas de Dios, de sentirte libre. En el momento, volviendo a la ilustración que os ponía en el principio, en el que Dios me confrontó con el hecho de que yo tenía que hablar con alguien de mi pecado, os puedo asegurar que me temblaban las piernas. La idea de eso era pero qué vergüenza, pero ¿cómo voy a hablar de esto? Pero os puedo asegurar que cuando yo terminé esa primera conversación y llegué al coche solo pensaba, nunca me había sentido tan libre. Y solo acababa de empezar el proceso de victoria, de estar con el Señor. Nunca había experimentado esta sensación de libertad, esta paz. Y sé que muchos de los que estáis aquí lo habréis experimentado en algunas de las áreas, de vuestras áreas de la vida cuando habéis obedecido a Dios. Estoy seguro, no tengo duda, porque Dios lo cumple con todos.
pero quizá ahora te sientes estancado con otras áreas o con otras cosas. ¿Merece la pena que sirvas a Dios? Pues no yo, sino Dios te dice sí. Sí merece la pena, sírveme, o sea, obedéceme. Obedéceme porque vas a disfrutar lo que viene después. El Dios de Israel, ese mismo Dios, es el nuestro. Sé que a veces creemos que no, el Dios del Antiguo Testamento, el del Nuevo, como si fuesen dos diferentes. Yo no lo creo. Yo creo que Dios es el mismo. Y aunque la situación del Antiguo Testamento, Jesús no había venido, no disfrutábamos del Espíritu Santo así, muchas veces se lee de forma cruel, pero Dios es un Dios que es amor, pero también dice todo el tiempo que Él es un Dios justo y que es un Dios celoso, ¿no? Entonces, eso tampoco ha cambiado hoy en día. Hay momentos duros en nuestra vida y cosas por las que tenemos que pasar, muchas veces por nuestro pecado, ¿no? Nos tenemos que enfrentar a eso, pero tenemos a Jesús que nos muestra todo el amor de Dios, que nos perdona, que nos da paz, ¿no? Pero la clave, el punto de inflexión aquí va a ser si en esta mañana tú vas a decidir que quieres creer eso, si vas a vivir en fe y vas a obedecer a Dios, incluso cuando lo que te está pidiendo ahora es duro y difícil y no quieres hacerlo, o si vas a seguir aferrado a tu cuerda y vas a sufrir las consecuencias que implique eso, ¿no? Que el Señor nos ayude. Señor, yo te pido que tú nos des un corazón de convicción con respecto a esto, a mí el primero, que nos ayudes a reconocer nuestro pecado, a confesártelo, a obedecer lo que tú nos digas que hagamos con respecto a eso, que nos ayudes a enfrentarnos a las decisiones que pueden ser difíciles o cosas que nos puedan costar con respecto a obedecerte, no sé, evangelizar, ser firmes en nuestros valores o en la verdad, en tu verdad, y que nos des la firmeza de obedecerte, que tú nos des la capacidad de hacerlo y que nos bendigas y nos ayudes a hacerlo. Y gracias porque tenemos la confianza de que podemos recibir tu consuelo y sobre todo que vamos a recibir el cumplimiento de esas promesas que haces, de restauración, de amor. En el nombre de Jesús, amén. Y si me permitís, voy a decir una cosa más que pensaba. Llevo mucho tiempo pensando en esto, en relación, por ejemplo, a la confesión de los pecados, ¿no? Esto que hemos hablado ahora es el mensaje del pasaje, pero quería comentar una cosa más, y es que muchas veces las personas en nuestras comunidades y a nuestro alrededor no confiesan sus pecados a nosotros o no piden ayuda porque tenemos un espíritu que les destruye, y es la realidad. A veces los miedos que tenemos es porque son ciertos que puede llegar a pasar. Yo, gracias a Dios, no he experimentado eso tanto. He experimentado más bien gente que me ha ayudado y eso me ha hecho crecer. Pero quiero animaros a que si alguna persona va donde ti y confiesa un pecado, que le arropes con amor. No digo que no digas la verdad, porque esta es la base, ¿no? Y vamos a hablar con la persona y entre todos, ¿no? Pero, o sea, me refiero, vamos evidentemente a ser firmes en obedecer a Dios, que es la clave de esto, pero te animo a que, os animo y me animo a mí mismo a que intentemos dejar a un lado todos esos juicios e intentemos como comunidad ser personas que dan espacio a esa confesión mutua, ¿no? De las cosas, a pedir ayuda, a llevar las cargas los unos de los otros. Creo que es bastante importante.